que la actuación del PLD como institución, es decir, como partido, como dirección nacional, es absolutamente equivocada. El grueso de los fondos entregados, unos 17.000 millones de pesos, se entregaron fundamentalmente en una época crítica. Ahora mismo, Abel Martínez está fuera de la agenda política del PLD. El tema fundamental del PLD en este momento es la defensa de los dirigentes implicados en el caso Calamar. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy vamos a conversar con el buen amigo y colega Luis José Chávez en su condición no solo de un periodista de larga data, sino de politólogo y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno. Bienvenido, Luis José. Gracias una vez más, Gustavo Olivo. Bien, hay varias cosas que han surgido desde la última ocasión en que estuviste aquí. Una es, están los sometimientos a la justicia en un nuevo caso, o no nuevo, sino que ahora ya se formalizó y se entregó, se depositó ese caso que es el llamado Calamar, en donde nada más y nada menos, hay decenas de imputados, pero llama la atención 3 exministros. Donald Guerrero, exministro de Hacienda, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, además de que fue candidato presidencial del PLD, y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la presidencia. 3 de los ministros, digamos, más influyentes en el gobierno del presidente Danilo Medina. El alegato del PLD es que se trata de una persecución política, incluso sus diputados salieron de la sesión de la Cámara en protesta, y de que incluso si por recaudar dinero para campaña ellos dicen que habrá que poner en entredicho a todos los partidos y someterlos. ¿Cuál es tu punto de vista? Ese es un tema bastante complejo. Naturalmente hay muchas aristas que tienen que ver con el análisis de la pieza judicial instrumentada por el Ministerio Público. Pero de entrada yo quisiera plantear como reconocimiento a un aporte histórico del Partido de la Liberación Dominicana, que fue esa organización política encabezada por el profesor Juan Bosch, que inició en el debate político dominicano la importancia del tema de la corrupción en la administración pública, porque no era un tema de debate ni siquiera desde la apertura democrática iniciada a partir del año 1961, 62, 63, cuando se inaugura el gobierno del profesor Juan Bosch, y tampoco fue un gran tema de debate en los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. Luis José, hubo un caso que fue muy notorio en los 12 años, y que fue el propio Juan Bosch, entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano, que fue el sometimiento que hizo a Fernando Álvarez Bogar como director del CEA. Sí, lo hizo en los 12 años, en los primeros 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Pero yo lo que planteo es que al PLD hay que reconocerle... Sí, que le dio de manera sistemática que convirtió el tema de la corrupción en un tema de debate en la política dominicana. Y tú citas el caso de Fernando Álvarez Bogar, donde el PLD inclusive actúa y lleva... No, pero fue el PRD en ese momento, porque era don Juan que estaba. No existía hasta el PLD todavía. Sí, eso es verdad, eso es verdad, porque el PLD surge justamente en el año 1973. Sí. Pero vamos a decir que ratificando ese discurso anticorrupción de don Juan, el propio Partido de la Liberación Dominicana en el año 1981 sorprende al país prácticamente presentándole un expediente, un
voluminoso expediente de corrupción, entre comillas, porque no fue ni siquiera una iniciativa llevada a la justicia formalmente, pero sí, en el año 81, el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado entonces por el profesor Juan Bosch, le presenta al país el álbum de la corrupción, donde presentaba casos de corrupción de un grupo de funcionarios públicos, y la mayoría dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, que ejercían funciones públicas en la gestión de gobierno de don Antonio Guzmán, 1978-1982. Pero hay que decir, porque yo lo recuerdo muy bien, que lo que ellos presentaban como evidencia de corrupción era una especie de auditoría visual, como se dice ahora. Sí, claro. Era que si fulano de tal tenía un Volkswagen y después había comprado un Volvo, sí, o que si vivía compraba en un una casita y apartamento, tenía un apartamento, esa era la prueba que ellos decían de que se habían enriquecido. No fue que se presentaron pruebas así voluminosas de enriquecimiento. Mira, revisando ese expediente del álbum de la corrupción, sobre la corrupción del gobierno que ellos le atribuían al Partido Revolucionario Dominicano, hay un caso que a mí particularmente me creó, a distancia naturalmente, quizá en aquel momento la gente podía pensar que era la gran cosa. Al citar un caso de corrupción atribuido al entonces ministro de Deporte, del gobierno de don Antonio Guzmán. Jesús de la Rosa. No, era Vicente Sánchez Baré, que en la segunda mitad del periodo asumió el Ministerio de Deporte. Y ellos decían, el caso de ese turpén, ministro de Deporte, que invirtió 175,000 pesos en la rehabilitación o remodelación del parco presidencial del Estadio Quisqueya. 175,000 pesos. Es verdad que 175,000 pesos en aquel momento era, vamos a decir que una cierta o una considerable cantidad de dinero. El presupuesto nacional era más pequeño, pero todos sabemos que el costo de una obra de ingeniería o de cualquier aspecto que tenga que ver con el cambio de estructura de una planta física, generalmente tiene que ver con el tipo de cambio que se haga, por ejemplo, a esa obra. Y la verdad es que en aquel momento, porque yo pregunté qué cambio fue que se le hizo al palco presidencial, y se dice que lo que se invirtió ahí justamente era el valor de la obra. Entonces, cuando uno hace el contraste entre el cuestionamiento que hacía el PLD en el año 81 como un ejemplo de corrupción y lo que ahora se le atribuye a altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como es el caso justamente del caso Calamar, donde se habla de una suma que fluctúa entre los 17,000 y los 19,000 millones de pesos. Otros hablan que puede pasar de 20,000 millones. Sí, porque lógicamente ya se está hablando de documentación que sustentan las imputaciones que formula el Ministerio Público, muy diferente a lo que tú defines como una auditoría visual. Invirtieron 175,000 millones de pesos en el palco presidencial del Estado Quisqueya. Eso es corrupción. ¿Y esto cómo se le puede llamar? Esto es mega corrupción. Y me parece que la actuación del PLD como institución, es decir, como partido, como dirección nacional, es absolutamente equivocada, por una razón muy sencilla, porque se supone que... ¿Usted refiere a las protestas? A las protestas. De los PLDistas. Me refiero a las protestas y la forma como está enfrentando el papel de la justicia, prácticamente negándose a que la justicia actúe en un caso que está sustentado en pruebas y evidencias y en testimonio. Ellos tienen derecho a la protesta, sí, es un derecho constitucional incluso. Pero, sin embargo, fíjate la diferencia cuando un expresidente y alto dirigente del Partido
revolucionario dominicano fue llevado a la justicia, ¿tú sabes qué fue lo que pidió la dirección del PRD, encabezada en ese entonces por el doctor José Francisco Peña Gómez? Que se respetara el debido proceso. Y independientemente de que habían evidencias notorias de que ese fue en gran medida un expediente político, por aquello de que estaba basado principalmente en un testimonio que dio alguien de que el entonces presidente Salvador Jorge Blanco invitó al ministro de las Fuerzas Armadas, en ese entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a tomarse un cafecito con el representante de una empresa suplidora del gobierno. Sí, bueno, a tomarse un cafecito. Eso no muestra ni demuestra nada. Bien, vamos. ¿Entiendes? Pero el PRD asumió eso con la debida prudencia y evidentemente no se justificó. Hasta ahora el PLD había hecho eso mismo con los anteriores casos. En este decidió protestar. Vamos a una pausa, Luis José, y volvemos. El periodista, politólogo y dirigente del PRM, Luis José Chávez, es nuestro invitado de este día. Otros de los argumentos que esgrimen los PLDistas contra el caso Calamar es que dicen que, bueno, si lo que se está imputando es que esta gente recaudó dinero para campaña, entonces todos los partidos deberían ser investigados y sometidos. ¿Es un asunto de dinero para campaña o hay algo más en el caso Calamar? Bueno, evidentemente mucho más. Hay que saber que el grueso de los fondos que, de acuerdo al expediente instrumentado por el Ministerio Público, se canalizó justamente para pagar unas deudas históricas reclamadas de propiedades incautadas después del descabezamiento de la dictadura de Trujillo, que llegó a la suma de 19.000 millones de pesos. El grueso de los fondos entregados, unos 17.000 millones de pesos, se entregaron fundamentalmente en una época crítica de la vida nacional, en medio de la pandemia. 17.000 millones de pesos entregados justamente en el momento en que más requería el país esos recursos para atender todos los desafíos planteados por la pandemia y la crisis económica que la acompañaba. ¿Y qué pasa con ese desembolso de los 17.000 millones de pesos? Que según los testimonios de las personas identificadas como beneficiarios de esos pagos, esas personas solamente recibieron 5.000 millones de pesos. De manera que en el camino se perdieron 11.000 millones de pesos. Y probablemente esos son los recursos utilizados para financiar la campaña del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, pero probablemente ahí se repartió mucho dinero que no tenían nada que ver ni siquiera con la campaña. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Y lo que tiene que hacer la dirección del Partido de la Liberación Dominicana es defenderse en dos terrenos diferentes. El de la justicia, ellos tienen que darle apoyo a sus dirigentes para que se defiendan de acuerdo al debido proceso, pero también tiene que darle una explicación al país, porque es una... Óyeme, para mí, el hecho de que el patrimonio público fuera despojado de esa gruesa cantidad de dinero en un momento de crisis como la que vivió el país en medio de la pandemia, es tan grave o más grave que el hecho mismo de haberse apropiado indebidamente de 11.000 millones de pesos. Bueno, el PLD está convocando movilizaciones, espera el apoyo de la ciudadanía. ¿Tú piensas que esto puede prosperar? ¿Tú piensas que la lealtad de quienes fueron PLDistas o votaron por el PLD durante muchos años se mantiene intacta? ¿Qué piensas que puede ocurrir con estas convocatorias? Yo creo que la dirección del PLD actuó demasiado rápido. Ya antes de que se reunieran, ya habían asumido públicamente una posición frente a la iniciativa o al anuncio o a las acciones propiamente dichas del Ministerio Público. Que antes no actuaron así, los otros casos ya habían dicho
que se respete el debido proceso. No, y además, casi siempre lo que hacen las partes afectadas por este tipo de temas es de evaluar el expediente, ver los méritos y presentar, lógicamente, e identificar las acciones y estrategias para defenderse. En este caso, la dirección del Partido de la Liberación Dominicana decidió actuar sin ni siquiera debatir ante el país el fondo de ese expediente. ¿Y qué diferencia hay entre este caso para esa posición diferente que ellos han asumido? Porque en los anteriores, incluso cuando Jean Alain y todo eso, ellos nunca llamaron a movilización, ni dijeron que era persecución política, sino que se respete el debido proceso. ¿Por qué en este caso, digamos de manera precipitada, hablan de persecución política y llaman a movilización? En principio y de manera formal, parece que por el peso de los actores envueltos en ese proceso. Está ahí el pasado candidato presidencial que se convirtió en esa coyuntura en la cabeza del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Está también el responsable de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, Donald Guerrero, una persona muy cercana, por cierto, al pasado presidente Danilo Medina, lo cual no necesariamente define nada. Y de probablemente el funcionario y cuadro político del PLD que más poder manejó en los 4 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. En los 8 de Danilo. ¿Eh? En los 8 de Danilo. Sí, bueno, sí, en los 8 de Danilo. Fueron 2 gobiernos. Sí. Es verdad que este tema aparentemente se desarrolló en el último periodo de gobierno, pero sí, fue el funcionario público que más poder acumuló o ejerció en los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, y evidentemente por el volumen de recursos que manejaron esos cuadros del PLD, probablemente generaron muchas adhesiones, sobre todo en los niveles altos. Yo creo que la base del PLD probablemente no ha acompañado emocional y conscientemente la posición asumida por la dirección del partido. No lo creo, sobre todo porque todavía en el PLD gravita, sin duda alguna, gravita el pensamiento, la práctica y el ejemplo del profesor Juan Bosch. Aquí no hay un político dominicano que haya asumido un compromiso más vehemente, para definirlo de alguna manera, con la lucha contra la corrupción como el profesor Juan Bosch. Eso fue lo que el profesor Juan Bosch le enseñó como motivación principal. Yo veo que a don principal Juan lo tienen como una PLD. referencia lejana, o sea, dicen, hablan de él, pero en la práctica solo hay que recordar aquella frase que él dijo en el 83, si mal no recuerdo, que decía que el pueblo dominicano sabe que si el PLD llega al poder, ningún PLDista se va a enriquecer con los recursos del pueblo. Efectivamente. Y todo eso ha sido echado a la basura. Y bueno, me llamó la atención, eso sí, que vi 2 actitudes, yo digo que serenas y maduras. Una del propio Gonzalo, que dijo, señores, no protesten de esa manera, no agredan las instituciones públicas. Y el otro fue Jaime David, que en medio del rebú decía, señores, no, porque habían algunos que querían hasta romper carros de los fiscales. Los PLDistas no somos eso, no actuamos así. Digo, mira, qué bien, que en medio de todo esto, esos 2 por lo menos llaman a la cordura. Lo que a mí me parece irracional y absurdo desde el punto de vista política es que la dirección del PLD se esté jugando el todo por el todo en este proceso. ¿Y a qué tú atribuyes eso? Bueno, al hecho mismo de que la dirección del PLD, inducida por las razones que sean, que uno no necesariamente debe conocer, pero que la sospecha, decidió sencillamente actuar sin consultar a nadie. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana, aunque hizo una reunión, pero ya había tomado una decisión de actuar en defensa de personas que han sido incriminadas por hechos que están ahí en unos expedientes, que deberán ventilarse en la justicia. Bien. En una justicia independiente, hasta donde yo sepa,
porque fue la misma justicia que actuó. De hecho, la mayoría de los jueces provienen de las administraciones del PLD. Y está claro que el presidente Luis Abinader no mueve los hilos del Ministerio Público ni de ninguna instancia de la justicia dominicana. No puede correr riesgo de hacerlo cuando él se comprometió públicamente, solemnemente, frente al país, de convertir la independencia del Poder Judicial en una de las más importantes obras de su gobierno. Vamos a otra pausa y volvemos. A todo esto, Luis José, el PLD preseleccionó, habrá de formalizar su selección, su candidato presidencial, Abel Martínez, en esa consulta, y uno piensa cómo una cosa tiene que ver con la otra, porque uno pensaría que debido a las mediciones que no dejan muy bien parado al candidato PLDista o al PLD como partido, quizá las energías del PLD debieron estar concentradas en apuntalar su candidatura, su propuesta para 2024. Una cosa ayuda a la otra. Esta actitud que han asumido, que no se había asumido en los otros casos de corrupción, ayuda a la candidatura de Abel Martínez. Definitivamente no. De hecho, parecería que el PLD ha soltado en banda en esta coyuntura a su candidato presidencial, Abel ¿Cuáles señales Martínez te dicen eso? Bueno, el hecho de que ahora mismo Abel Martínez está fuera de la agenda política del PLD. El tema fundamental del PLD en este momento es la defensa de los dirigentes implicados en el caso Calamar. Está claro. Y yo por eso digo que el PLD parece que ha decidido jugarse el todo por el todo, ignorando no solamente el hecho de que están sacrificando a Abel Martínez en estas circunstancias. ¿Tanto así, sacrificando? Sí, lo están sacrificando, porque le quitan discurso a Abel Martínez. No le crean el escenario necesario para que Abel Martínez pueda seguir trabajando para por lo menos alcanzar el nivel de aceptación que de acuerdo a las mediciones que se han hecho en las encuestas tiene su propio partido, porque independientemente de que Abel Martínez no marca en un tercer lugar, eso está claro, pero está todavía por debajo del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué dicen las últimas encuestas? ¿Tú las has visto? ¿Qué tal? ¿Qué te dicen esa lectura? Bueno, las últimas encuestas, todas, incluyendo la última, ABC Marketing, indican que Abel Martínez mantiene una posición muy baja, significativamente baja, y que ni siquiera logra emparejarse con el nivel de simpatía y aceptación que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, que el PLD está por encima de su propio candidato. El PLD está por encima de su propio candidato. Y la estrategia fundamental del PLD en este proceso preelectoral es justamente, primero, crecer y lograr que su candidato alcance el nivel de simpatía y de aceptación que tiene el partido, que no lo ha logrado. Uno no sabe por qué, pero también debería preocuparle al PLD el hecho de que estando en un proceso de renovación, porque cuando tú examinas la matrícula de dirección del Partido de la Liberación Dominicana, te das cuenta que ha logrado perfilar una serie de figuras jóvenes que representan no solamente el presente, sino también el futuro del PLD, como hizo, por ejemplo, el PRM. El PRM no hubiera jugado el rol que logró en las elecciones pasadas y en los últimos años si no le hubiera abierto paso, por ejemplo, al liderazgo de relevo que surgió encabezado por Luis Abinader, por figuras como David Collado, como Carolina Mejía, como Eduardo Sanz, y no sigo porque la lista es grande, pero hubo un partido político que tuvo la visión de crear oportunidades y abrirle paso a la generación de relevo. Y eso funcionó. Eso debía plantearse también el Partido de la Liberación Dominicana en esta coyuntura. Tiene figuras jóvenes, pero mira, con un gran potencial. Bueno, yo veo a Juan Arias Jiménez,
a Dantes. A Dantes Díaz. Tienen una serie de personas ahí que Sí, uno, sí, uno sí. entendería que deberían tener una mayor proyección. Entonces, el PLD, yo digo, insisto, y soy reiterativo en ese aspecto, no debería jugarse en esta coyuntura el todo por el todo. Y te lo digo, cualquiera diría, bueno, eso lo dices tú porque tú simpatizas o tú estás organizado en otra fuerza política. Ciertamente, yo soy también un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, pero ni siquiera del Partido Revolucionario Moderno. Se te quedó el recuerdo del Todavía PRD. estuvimos hablando del viejo PRD. Digo yo, ni siquiera al PRM y al gobierno le conviene esa situación que está viviendo el PLD, porque lo ideal sería, inclusive visto desde la perspectiva del partido de gobierno, es que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo sigan disputándose el segundo lugar. Es decir, se concentren en la confrontación inevitable que tienen por conseguir el segundo lugar, porque está claro que el partido que no alcance un segundo lugar, si hay una segunda vuelta en el próximo año, probablemente no tendrá muy poco que hacer. Arrimarse a uno de los partidos ocupantes del primero y el segundo lugar en caso de que no haya una decisión. Muchas gracias, Luis José, por esta comparecencia. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Ojalá que no haya ese enfrentamiento entre la gente del PLD y quienes, activistas cívicos que irán el domingo a protestar o a apoyar lo que está haciendo el Ministerio Público, porque un enfrentamiento violento no es bueno para nadie. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.